Buenos días, estimados estudiantes del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. La clase de hoy, titulada Promovemos el bienestar personal reconociendo la diversidad, a cargo de la profesora Jacqueline Daisy Arellano Romero, y el que habla, el profesor que está asistiendo y ayudando, el profesor Giancarlo Joel García Guadalupe. Vamos a ver los saberes previos y los conflictos cognitivos de este tema. Para ello tenemos la asistencia de la alumna Mario Lee. No, Mario Lee, ¿me escuchas? Marioli, profe. Mario Lee, muy bien. Creo que tiene como, es una pronunciación esdrújula, creo, ¿no? O grave, Mario Lee. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Sí, pues a veces tenemos cada nombre. Tengo que acostumbrarme. Por eso tenemos la diversidad. Muy bien, Mario Lee. ¿Por qué es importante aceptar la diversidad, Mario Lee? Bueno, creo que es parte de nosotros el aprender por medio de la pluriculturalidad, ¿no? Eh, Primero reconociendo que vivimos en un país multicultural y entonces nos relacionamos con con diversas culturas, las diversidades y todo eso, y somos parte de ello. Y eso es parte de nuestra identidad, ¿no? Muy bien, pero te he escuchado una palabra que de repente tus compañeritos no van a entender. Tus compañeritos tal vez nos van a preguntar, profesor, ¿y qué será pluriculturalidad? Profesor, ¿y qué será multiculturalidad? O sea, ¿a qué se refiere en eso? ¿A qué te querías referir, Mario? A una gran variedad de cultura. Muy bien, cuando hay muchas culturas, ¿sí? Ujú. Ajá, recordando que multi y pluri indican varias. Muy bien, Mario. Para ti, ¿qué es el bienestar personal? Creo que es estar bien consigo mismo, ¿no? Tanto físico, emocional, para poder estar bien en nuestro entorno. Ya, muy bien, has dicho físico y emocional. Muy bien, Mario. ¿Cómo podríamos lograr nuestro bienestar personal? Mm, Creo que autovalorándonos y respetándonos. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. La diversidad cultural en las familias. A veces tenemos las familias y estas familias se forman cuando los conocidos del barrio, del colegio o de los parientes se juntan, se conocen, se enamoran y forman una familia. Pero también, por otro lado, es probable que haya familias que si bien comparten la misma cultura y las costumbres, por otro lado hay familias que se forman con distintas costumbres, es decir, que el papá sea de un lugar, tenga costumbres diferentes a las costumbres de la mamá, que tiene otras costumbres. Entonces esto hace que los hijos tengan pues dos culturas o dos costumbres, tanto por parte de papá y de mamá. Y estas diferencias de repente pueden ser un poco marcadas y hace que la familia no se adapte muy bien. Y a veces puede darse el caso que, si bien son costumbres diferentes, los dos padres y sus hijos se pueden adaptar muy fácil o este cambio o adaptación ocurre sin notarse. Por otro lado, puede darse también que las diferencias sean muy grandes y que les cueste mucho tanto al esposo, a la esposa, al papá y la mamá, y también a los hijos adaptarse a esas dos culturas o dos costumbres muy diferentes de sus padres y de sus madres. Lo importante está en que se adapten, se acepten, para que esto se lleve bien, porque las familias deben tener una forma de llevarse adecuada y estas costumbres y sobre todo las formas de pensar y de creer deben ser compartidas. ¿Tú qué opinas o tienes alguna pregunta, Mario Lee? Y si en algunos casos es difícil, complicado adaptarse a otro. Oh, si es muy difícil, pues Por siempre ejemplo, puedes estudiar. Por ejemplo, tenemos diversas maneras de pensar, ¿no?
yo puedo conocer a una persona que piense al res- diferente de mí en el modo político o sus culturas no me atraigan. Muy bien, por eso siempre se conversa. Hay que conversar y si de repente hay algún conflicto o alguna diferencia, pues está el concepto de la mediación, que hay que buscar que un tercero que sea imparcial, pues permita buscar estos acuerdos o buscar un punto de vista que permita que las personas se puedan entender, puedan solucionar alguna diferencia. Entonces, siempre es bueno conversar y si surge algún conflicto, aplicar la mediación. Sí, Marioli. Sí. Por ejemplo, he visto en algunos casos familias que vienen de parte de la sierra y de parte de la selva y tienen diversas costumbres y esas costumbres las comparten con los hijos y los hijos tienen ya doble costumbre, ¿no? Mm, y sí, a veces cuesta acostumbrarse y los hijos están ahí y ahora en Navidad, ¿qué hacemos? O las costumbres, o ahora en carnavales, ¿qué hacemos? O en el Día de los Muertos, ¿no? Día de Todos los Santos, ¿qué hacemos? Hay algunas fiestas o tradiciones donde las costumbres de las familias, en el caso que tú has puesto de una familia o unas costumbres de la zona andina o unas costumbres de la zona amazónica o selvática, pues van a ser diferentes. Y está en la familia conversar, adaptarse, aunque a veces no es fácil. Sí, Marioli. Sí, profesor. Muy bien, vamos a continuar. Y tenemos ahí migrantes, inmigrantes y emigrantes. Pues hay que recordar que el inmigrante y emigrante se definen como tales en relación con un lugar específico. O sea, para que tú me entiendas qué cosa es un inmigrante o qué es un emigrante, debo tener un punto o un lugar de referencia para que tú me entiendas el concepto. Si no, no vas a entender y te puedes confundir. Por Mm, eso empiezo con Piura. Voy a poner un ejemplito. Tú no eres de Piura, no, Mario Lee. no, ¿Tú de dónde eres o de dónde te identificas que eres? creo que soy de aquí de Lima, pero mi familia es de la selva, pero yo nací aquí en Pueblo Libre. Cuando dices, claro, eres una persona libre. Y cuando te pregunto de qué lugar de la selva, es porque a veces la mayoría usamos la región como si fuese nuestra forma de identificarnos, ¿no? ¿Qué lugar o Sí, qué región más o menos de la selva? Porque hay varias regiones. eh, de Tocache, ¿Y Tocache está en qué región? ¿Sabes? San Martín. San Martín, muy bien, de San Martín, ¿ves? Ahora vamos a ver el ejemplo que está en Piura, María. Dice que los inmigrantes son las personas que nacieron fuera de Piura y se mudan o migran de vivir allí. O sea que los inmigrantes son personas que vienen de otro lugar y vienen a este lugar del cual estamos hablando, ¿sí? Ay, ay, ay. Por ejemplo, podríamos decir que si lo aplicamos con los venezolanos acá en Perú, en Lima, los Ah, inmigrantes son ya, las personas que nacieron fuera de Perú y se mudan, claro. migran a vivir allí, ¿no? O sea, han venido de otros lugares, en este caso, pues, de varias regiones o provincias de Venezuela y han venido aquí. ¿Está bien? Esos son inmigrantes, ¿ya? Ya, profesor. Y en cambio, los emigrantes, Emigran- ah, ¿sí te escucho? ¿Los emigrantes es lo mismo que inmigrantes? ¿Cuál? ¿Los emigrantes, inmigrantes o qué palabra, exactamente cuál? Emigrantes e inmigrantes. Ah, justo iba a explicar eso. Mira, lo que Ah, sigue ya, son los emigrantes son las personas que nacieron en Piura, pero han dejado esa ciudad para vivir en otra. ah, ya son los que salen. Son los que, uy, muy bien. Qué bonito cuando tú lo dices con tus propias palabras y así tal vez tus compañeritos que van a ver este video van a entender mejor. O sea, emigrantes son los que salen. Muy bien, Mario. Del- En este caso, nosotros tenemos muchos familiares, nosotros como peruanos, tenemos muchos familiares que han salido, como tú dirías, o han viajado afuera, como Ujú. Argentina, Italia, España o Estados Unidos, que son los lugares más comunes a los cuales viajan los peruanos. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Y también ahora vamos a ver, o te voy a contar,
que el número de migrantes internos aumenta cuando se cuentan los cambios de residencia. O sea, a veces en los censos o cuando el Estado o el gobierno hace preguntas de casa en casa, esos son los censos, para saber las características de la población. Una de las preguntas es si es dónde ha vivido, dónde nació y ahora dónde Claro. vive, ¿Y ¿no? dónde va? Claro, Ujú. entonces ahí tenemos que van de una región a otra, pues estos cambios es importante para que el país sepa a qué lugares, a qué regiones se van, para entender la población y entender las razones por qué la gente viaja, ¿sí? Claro. Y el número de migrantes internos, interdistritales, de toda la vida, es cercano a los 10 millones. O sea que hay 10 millones de peruanos, de toda la población que hay alrededor de 31 millones de peruanos, que ha viajado. Por ejemplo, tú, ¿no? Tú eres de San Martín, o te consideres de San Martín, pero estás acá, ¿no? En Lima. Entonces, Claro. ¿hasta ahí alguna pregunta? Profesor, ¿y qué son migrantes? Oh, muy bien, te has fijado en el título. Los migrantes es una palabra en general que significa toda persona que viaja, ya sea para que salga, como los emigrantes, o para que venga, como los inmigrantes. Entonces, migrante es una palabra general que abarca a los otros dos. Si viaja, es un migrante, nada más, ¿sí? Es un término general de ambos. En general los abarca a los dos, ¿sí? Ya, profesor. Muy bien, qué observadora, Mario. Muy bien. Ahora, tenemos las fiestas, se celebran igual en todos lados. Pues sí, como estamos viendo la diversidad, hemos visto las familias y sus costumbres, ahora también hemos visto que estas personas pueden viajar. Al viajar y vivir en distintas regiones, pues las familias conocen otras costumbres al mudarse, o también se forman nuevas familias, la diversidad está en todo, ¿no? Entonces yo te diría, por ejemplo, que en Ayacucho las familias suelen ir a los cementerios llevando arreglos florales y comida y bebida. ¿Esto cuándo? En la celebración más común en el Perú. Que la celebración, me refiero, más común en el sentido, una celebración que en la mayoría de regiones se celebra a su manera, respetando la diversidad, es el 1 y 2 de noviembre, que coincide con el Día de Todos los Santos y la del Día de los Difuntos, ¿no? Esas son las celebraciones con mayor diversidad. Entonces en Ayacucho dice que van a los cementerios y llevan arreglos florales, comida y bebida para el muerto. Increíble, ¿ah? Y dice que también en esa misma zona, en Ayacucho, hay unos angelitos. ¿Qué son angelitos? Son unos pequeños panes dulces que por lo general o muchas veces están teñidos de colores. Y también a veces hay cucharadas de miel a los niños. O sea, esto sucede en Piura. Esto sucede en Piura, ¿ya? Exactamente. ¿Son con los niños fallecidos, profesor? Eh, bueno, algunos lo hacen como si fuesen alusión a que son niños fallecidos y por eso se llaman angelitos. ¿Has Ah, escuchado de ya. esta costumbre o has visto? ¿O es que te llama la atención el término angelitos? ¿O por qué mencionaste? Sí, Ah, porque por el término angelitos. ah, muy bien, tú te pones a pensar en las palabras. Muy bien, perfecto. Y sí, esto sucede en Piura, ¿ya? Hay que hacer una aclaración. Los angelitos suceden en Piura. Ahora, sería bueno ver, pues, si es que en Ayacucho sucede lo mismo. No, pero esto es en Piura. Y también en Piura suceden las velaciones, que es dejar velas prendidas toda la noche en los nichos de los familiares fallecidos. O sea, en Piura Mm. hacen los angelitos, en Piura realizan las velaciones, en cambio en Ayacucho hacen esto, ¿no? O sea, llevan comida, bebida y arreglos florales en los cementerios, ¿no? Y Claro. mismo Ayacucho también llevan unas golosinas y unos panes dulces muy ricos que se llaman las tantaguaguas. Y hay que recordar que esto viene hay costumbres antiguas desde la época prehispánica. ¿Sabes qué es prehispánica, Mario Lee? Antes de los incas. Oh, pero antes de los incas no sería preincaico. Ah, perdón. Antes de los españoles. Ah, muy bien, antes de la llegada de los españoles. Entonces, Ujú. antes de la llegada de los españoles, en el antiguo Perú, dice que se sacaba al muerto del nicho y se le cambiaba la ropa para darle alimento y bebida. ¿Sí? Ujú. ¿Hasta ahí hay una pregunta?
Profesor, he visto que las costumbres, o sea, son diferentes, pero tienen similitud, ¿no? Ya, sí, hay similitud, porque todo viene de costumbres antiguas que son comunes. Por eso es Ah, claro. importante los estudios históricos, arqueológicos y sobre todo antropológicos, ¿sí? Claro, profesor. Muy bien, entonces, ahora mira, tenemos unas actividades que se ha puesto como título Reflexionemos y compartamos ideas. Te lo voy a leer en voz alta y al final voy a pedir, te voy a hacer dos preguntas, ¿ya? A Ya. ver, mira, dice, mis dos vecinos, Fernando de Pucallpa y Pairo de Cusco, celebran el 24 de junio la fiesta de su tierra, lugar de procedencia. Fernando celebra la fiesta de San Juan y Pairo el Inti Raymi. Ambas fiestas forman parte de nuestra identidad colectiva, ya que son fiestas basadas en la religiosidad y la cosmovisión andina y amazónica. Pero cada uno dice que su fiesta es mejor que la otra y siempre discuten por ese tema. En una oportunidad, hasta dejaron de saludarse. ¿Tú qué piensas al respecto, Mario? ¿Por qué nos cuesta aceptar la diversidad? ¿Tú qué piensas? A ver. Creo que por el hecho de que, o sea, de que crees que lo tuyo es mejor que otros, ¿no, profesor? ¿Sí? Porque uno nace con eso y entonces ya tiene esa costumbre. O sea, representas eso y quieres que todo el mundo sepa que eso es más importante. Sin embargo, creo que se debería respetar esa diversidad de cultura. Muy bien, diste en el punto. Y si, como tú eres de San Martín, de repente tú Sí, piensas o has sentido que al viajar ahí sus costumbres piensan que son mejores que las costumbres de otros lugares, o ¿te ha pasado o por qué lo dices? sí, profesor. Lo que pasa es que yo soy de San Martín y soy de la selva. Y sí, festejamos el 24 de junio, que es la fecha de San Juan. Nos vamos al río, o hacemos, ese día preparamos eh, el Juane y lo compartimos en familia. Entonces es parte de nuestra costumbre, ¿no? Las personas salen bailando y todo eso. Y, o sea, no he tenido la experiencia de otras fiestas, así que por eso creo que yo, que sobresaliente es mi costumbre, ¿no? Muy bien. O sea, básicamente podría suceder lo que en el ejemplo le sucede a Fernando, ¿sí? Ujú. Muy bien, ¿ves? Ah, qué bonito, qué bonito. Pero siempre respetando la diversidad, porque cuando tú tengas ya tu pareja, así sea de Cusco, sea de Lima, de otra región, tienen que ponerse de acuerdo sobre qué van a hacer el 24 de junio, ¿sí? Lo obligo a ir con... Ah, ya, muy bien, van a probar el Juani, muy bien. Mentira. Ahora vamos con otro ejemplo, ¿ya? A ver, lo voy a leer. Dice, mi profesor siempre decía que todos podemos aportar al logro de objetivos comunes, aunque seamos diferentes. La familia cumple un rol importante en prepararnos para una mejor convivencia. Por ejemplo, nos enseñan a respetar las reglas y normas, a comunicarnos y adquirir una cultura de paz e igualdad. Si convivimos mejor, todos nos sentiremos bien. La familia es el primer espacio de diversidad, pero a la misma vez, desde casa se aprende lo primordial para el establecimiento de una sociedad igualitaria. ¿Y tú qué opinas, Marioli? Creo que está en toda su razón, porque nosotros, nuestro primer entorno de aprendizaje es el entorno familiar, ¿no? Y aprendemos de ellos los valores, nuestras propias costumbres, y ya al pasar a- al nivel inicial, que es donde ya nos va a guiar un profesor, él complementa eso. Sin embargo, siempre vamos a estar influenciados por la familia, ¿no? Muy Ujú. bien, Mario. Lo bueno es que estas situaciones hacen que tú reflexiones y tú misma llegues a tus aprendizajes, no solamente los contenidos teóricos que he expuesto yo, sino también estas reflexiones forman parte de tu aprendizaje. La actividad retadora, que ya se va a dejar al final de la clase para tus compañeros, es que escriban un texto argumentativo, es decir, una tesis y argumentos, y creo que hace poco te dejaron una tarea parecida, ¿no, Mario Lee? Sí. Y justo donde tú expreses tu postura personal sobre la importancia de prácticas que acepten y valoren la diversidad cultural para el bienestar personal y de la comunidad. Entonces, para finalizar ya, Mario, y te pregunto, ¿qué aprendimos hoy? Acerca de la diversidad cultural, eh,
aprendí que migrantes era lo general de inmigrantes e inmigrantes, ¿no? Y que a partir de ello, de la migración es donde se difunde esta cultura. Muy bien. ¿Y cómo lo hemos aprendido? Por medio del PPT que nos ha presentado y su explicación, profesor. Muchas gracias. ¿Qué dificultades hemos tenido al aprender sobre el logro del bienestar personal? Creo que algunos términos que no entendía. ¿Cómo superamos esas dificultades o problemas al aprender sobre el logro del bienestar personal? Debido a su explicación entendí lo que comprendí acerca del tema. Muy bien. Si tal vez más se ha visto temas de diversidad y a veces uno puede quedarse con la sensación, sí, pero ¿dónde están los consejos para tener un logro bienestar o un bienestar personal, ¿no? O sea, ¿dónde está eso? Yo quería escuchar esos consejos, esos tips. Pero justamente hay que decir que a nivel familiar, si a veces hay discrepancias o diferencias de costumbres, pues al llevarse bien la familia o las personas, al expresar o sentir lo que sienten por una celebración o una fiesta y llegar a acuerdos, pues esto se traduce en el bienestar personal, pero no personal como tú, no un bienestar personal de tipo, entre comillas, egoísta, sino un bienestar personal a nivel familiar, y esto ha sido el enfoque de la clase de hoy. Sí, Marioli, entonces te agradezco por tu asistencia a esta clase como una alumna invitada y nos despedimos. Hasta la siguiente clase, Marioli. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego.